Queridas familias, buenas noches. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes en esta oportunidad. Agradezco a los hermanos que me tuvieron en cuenta para poder compartir con ustedes algunas enseñanzas que nos van a ayudar a vivir con calidad de vida, a morir de viejos, pero nunca de enfermos. ¿Les gusta o no? El problema es que las personas cada día se van enfermando, murieron y no se supo cuál fue la enfermedad que lo mató. Ese es un contexto muy triste que estamos atravesando. Pero en esta oportunidad vamos a ver algunas recomendaciones sencillas de la palabra de Dios y cómo podemos aplicarlas para que podamos ser personas felices. Amén. Hay un hombre o hay varios hombres en la historia sagrada que tuvieron el privilegio de morir de viejos pero no enfermos. Ustedes leen el último versículo del capítulo de Job, el último versículo del último capítulo de Job, y dice la Biblia allí que Job murió viejo pero lleno de días. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Qué bueno que podamos nosotros tener también esa experiencia espiritual. Pues como ustedes ya conocen, mi nombre es David Mateus. Soy fisioterapeuta profesional, especializado en nutrición y dietética. Por lo tanto, pues les voy a hablar de eso. Yo no les voy a hablar de otra cosa porque doctrina les va a dar el pastor. Yo les voy a hablar de alimentación, ¿ok? Esa es mi especialidad. Muy bien, entonces vamos a hablar esta noche sobre la alimentación a través de la historia. Y antes de iniciar, quiero que reflexionemos. Es una breve reflexión, ¿ok? Que una vez le preguntaron a un sabio que a él qué era lo que más le sorprendía de la humanidad, y este respondió: las personas que pierden la salud para ganar dinero, luego pierden el dinero para recuperar la salud, y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente, de tal forma que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. ¿Es tu experiencia, hermano? ¿Será tu experiencia? No. Espero que no, ¿verdad? Esa es la experiencia de mucha gente que ignora los consejos del Señor. Pero como tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces nosotros tendremos un desenlace diferente. 6 días trabajarás, es correcto, pero el sábado es para Jehová nuestro Dios, para tener algo que se llama homeostasis, equilibrio emocional en la vida. El problema aquí es que perdemos nuestra salud, no respetamos esas leyes que ustedes ven ahí, no las respetamos. ¿Cuántas leyes son? No se respetan. Y muchos cristianos no respetamos esas leyes. Y después vamos a hablar mucho de ello. Ahorita es de alimentación. Así que esto es para que no tengamos esa triste experiencia. Primera de Corintios capítulo 10 es un texto muy conocido. Dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de ¿quién? El problema es que Filipenses, el capítulo 3, versículo 15, si no estoy mal, dice que el Dios vientre de muchos. Entonces vamos a comer y no estamos pensando que sea para la gloria de Dios, sino que sea para la gloria de mi vientre. Y cuando comemos para la gloria de mi vientre, necesitas prepararte para muchas enfermedades, muchas alteraciones que van a venir, y tú te vas a preguntar: ¿y por qué, si yo soy cristiano, me estoy enfermando de esta situación? Pero Dios estableció parámetros claros. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente o un ser viviente. ¿Qué somos los que estamos aquí? ¿Y qué más somos? ¿Y qué más somos? Creación de Dios. ¿Quién te formó? Muy bien. Ahora, ¿quién te formó? Quien te formó también destinó cómo te ibas a sostener. Amén. Lo primero que menciona allí es que Dios te creó, nos creó a todos. Y plantó el Señor un huerto. Ya ustedes saben eso que estoy diciendo no es nuevo, eso lo sabemos todos. Un huerto para poner al hombre que había creado. ¿Estamos de acuerdo?
Y en ese huerto hizo algo muy especial. El Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para. Entonces el término trofoterapia, ¿alguien sabe qué es trofoterapia? Trofoterapia es la ciencia que estudia ¿qué? Muy bien, es la ciencia que estudia la manera que los seres humanos nos debemos alimentar correctamente. Pero ¿quién dejó esa ciencia? Ahí está, Dios fue quien hizo crecer todo árbol agradable, bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto había un árbol especial. ¿Cuál era ese árbol? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era el secreto de la vida en el Edén? ¿Cuál era el secreto de la vida en el Edén para vivir? De la vida. El árbol de la vida. Muy bien. La palabra de Dios, aparte del árbol de la vida, había dado otro ingrediente a tu plato. ¿Cuál era ese ingrediente a tu plato? Hizo brotar toda planta que da semilla. ¿Ya pensaron en las plantas que tienen semilla? Todas las frutas, y dentro de la fruta hay una semilla. ¿Ya saben cuál es? Es fácil, ¿verdad? Que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, estos serían para comer. La pregunta es, con este alimento más el árbol de la vida, ¿alguien iba a morir enfermo? ¿Cómo iba a terminar los años de las personas? Inevitablemente muy bueno, muy bueno. Pero ustedes ya conocen el desenlace, todos lo sabemos. ¿Qué sucedió? Ese plan divino, de alguna forma, con el hombre en el Edén, no funcionó porque el hombre desobedeció. ¿Ustedes saben cuál es el abecedario? ¿Se saben el abecedario? ¿Sí se lo saben? No, el abecedario es A, B, C, D, ¿verdad? Pero el abecedario con Dios es diferente. Es O, B, D, C. Obedece. El hombre no obedeció, desobedeció. Y entonces fue necesario que lo sacaran del Edén. Y fuera del Edén, Génesis capítulo 3, versículo 18, dice que hierba del campo debía comer. Aparte de esa hierba del campo, ¿qué más debía comer? El alimento del hombre en el Edén, escuchen bien, consistía en ¿qué? Frutas, cereales y nueces. Frutas que tenían semilla. Cereales, ¿cuáles son los cereales? Generalmente todos aquellos que vienen en espiga, ¿verdad? Avena, trigo, cebada, muy bien. Y nueces era la fuente de grasa monoinsaturada, es decir, una grasa que fuera altamente saludable. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Y después de la caída se agregaron ¿qué? Las hierbas del campo. Entonces aquí viene todo lo que nosotros conocemos. Es que estoy hablando de esto porque mañana vamos a hablar de esos aspectos, pero en nuestro entorno. Dios le dejó lo mismo, dejó frutas, cereales, nueces, pero como ya no tenía el árbol de la vida, que era el que daba esa longevidad, entonces ¿qué sucedió? Dios proveyó plantas del campo. ¿Cuáles son esas plantas? Verduras. ¿Qué más? Hortalizas. ¿Cuáles son las verduras y cuáles son las hortalizas? Las verduras con las frutas, los cereales, las nueces, deben, escuchen bien aquí, constituir el alimento de los que se preparan para volver al estado edénico. Entendiendo esto, vamos a avanzar con mucha más tranquilidad. Es necesario comprender cuáles son las verduras y cuáles son las hortalizas. A ver, ¿alguien me quiere decir cuáles son las verduras y cuáles son las hortalizas? A mí se me olvidó en el momento. Las verduras son aquellas que tienes a veces que cocinar un poco, y las hortalizas las comes. ¿Y dónde aprendiste eso? Muy bien, es correcto.
Las verduras son todas aquellas que generalmente se deben preparar bajo cocción o al vapor. Las hortalizas son aquellas que podemos comer crudas. ¿Para qué cocinar una lechuga? ¿Para qué cocinar un pepino? Por favor, eso no se cocina, eso se come crudo, ¿ok? Cuando yo veo que la gente está cocinando la zanahoria, está cocinando muchas cosas que comemos crudo, nos estamos ahí retrasando, en este caso, nuestra digestión y nuestra salud. ¿Vamos bien? Este concepto no es mío. Este concepto fue descubierto por un hombre llamado Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier fue conocido en el año de 1770 como el padre de la nutrición. Imagínate, el padre de la nutrición. ¿Ustedes creen que en realidad era el padre de la nutrición? No, fue en realidad, había muchos datos mucho más antiguos que Antoine Lavoisier. Pues la palabra de Dios presenta los fundamentos reales de la nutrición. Amén. Y nos basamos en ello. Y he aquí que dijo Dios: he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto, os serán para comer. Tengo una pregunta. Escuchen bien la pregunta. ¿Cuántos años, atención a la pregunta, vivieron las personas que comieron así? ¿Cuántos años? ¿Qué pasó con esas personas? Entonces aquí vamos rápidamente, tenemos una lista. Vean esto. ¿Adán comió así, sí o no? ¿Cuántos años vivió Adán? Set, ¿cuántos años? Set fue el hijo de Adán. 912. Enos. Cainán. 910. Mahalaleel 895. Yared 962. Enoch fue el que menos vivió, porque vivió 365 nada más aquí humanamente, pero fue transpuesto porque Dios se lo llevó. ¿Pero ustedes creen que comía mal? No, él comía igual. Matusalén 969, Lamec, Noé, etc. Bueno, y luego viene algo que vamos a entender. Luego viene, ustedes ven en esta imagen que vino una generación donde se permitió el consumo, otro tipo de alimentación. ¿Dónde lo encuentran ustedes en la Biblia? En Génesis el capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 1 al 4. Ahí menciona otra alimentación que fue permitida por Dios. Y en esa alimentación permitida por Dios, entonces encontramos alimento de origen ¿qué? Ahora, ¿qué pasó con las personas que se alimentaron a base de origen animal? ¿Qué sucedió? Entonces aquí podemos ver cómo hubo en cierta forma una decadencia marcada, muy marcada por la forma en que el ser humano empezó a consumir ciertos alimentos. Vamos a avanzar un poco, y es que en la misma ciencia hay un programa de National Geographic que habla acerca de los descubrimientos antiguos y habla acerca de cómo se han encontrado fósiles con gigantes. Ustedes han visto esos documentales, ¿verdad? Y esto es una prueba de los gigantes que existieron en el mundo ¿qué? Antediluviano. Cuando hablamos de gigantes, ¿de cuántos metros o pies estamos hablando de un gigante? Muy bien, entre 3,60 metros y 4 metros. Y esto es una evidencia de cómo Dios en realidad había creado a los seres humanos un poco diferente. Este dato que ustedes ven aquí sucedió aquí en Estados Unidos, en una mina en 1921. Fue encontrado por unos obreros un gigante petrificado. Su altura era de 3 metros con 60 y su peso era de 225 kilos. Si alguien hoy tiene este peso, entonces está muy enfermo. Pero resulta que era lo normal. Vean esta imagen que me sorprendió del fémur de ese gigante. Vea el fémur de ese gigante. Ustedes pueden darse cuenta que nada más el fémur era lo que hoy viene a ser el tronco de una persona. Todo lo que incluye el tronco de alguien que no sea tan alto. Pues eran las personas originalmente como fuimos creados. Pero tristemente
sucedió algo que cambió la historia de la humanidad. Escuchen este dato, está en un libro precioso que invito a todos que lean ese libro. Es un libro hermoso, Régimen o Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido para la raza, que la raza humana debía consumir. ¿Quién estableció los principios de nutrición? Dios. Esto está claro hasta ahí, ¿verdad? Era contrario a su plan que se quitara la vida a algún ser viviente. Dios no quería que hubiera algo que se llama maltrato. Y es que cuando nosotros, ya sea de manera consciente o inconsciente, maltratamos, es algo que nos duele, porque nosotros fuimos creados con emociones. Y las emociones es para precisamente ser sensibles al dolor ajeno, incluyendo también a los animales. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituían el alimento exigido por Dios a las necesidades del hombre. Dios no dio al hombre permiso para consumir alimentos de animales, sino ¿hasta cuándo? Ahora, ¿por qué Dios hizo esa permisión? En primer lugar, recordemos que la tierra, hasta el día de hoy, ¿cuántas maldiciones ha recibido? ¿Cuántas? Vamos a ver el pensamiento. La primera maldición se produce sobre Adán. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Por tu causa, ¿verdad? Maldita será la tierra. La segunda, cuando Caín mató a Abel, dice, maldita será la tierra, también le mencionó. Y la tercera y más terrible maldición, dice la inspiración, fue cuando vino el diluvio. ¿Sobre qué? Sobre toda la tierra. Entonces la tierra, ¿cuántas maldiciones ha recibido? 3. Pregunta, ¿nos afectarán esas maldiciones? ¿Nos habrán afectado de alguna manera? Pues vamos a ver algo muy interesante. Los patriarcas que vinieron después del mundo antediluviano, ellos tuvieron que contemplar o vivir en un mundo totalmente diferente. ¿Han escuchado ustedes hablar de la teoría, pero que viene no a ser una teoría, sino una realidad según la historia, Pangea? ¿Sí? Pangea, Gea, tierra, pan, un solo, un continente. Y hay muchas imágenes donde hablan de la Pangea, es decir, había un solo ¿qué? Continente. Y cuando vino el diluvio, se dividieron, esa Pangea, ese continente se dividió en 5 continentes. ¿Ya? Ahora, entonces, la tierra fue totalmente diferente a como era en el principio. ¿Qué hubo? ¿Cambios en qué? En el clima, la composición de la atmósfera, geología, la radiación que llega del espacio, concentración del ozono, luz ultravioleta, la dieta, etc. Y estos cambios producieron una rápida reducción en la duración de la vida después del diluvio. Es decir, la tierra, ¿de dónde sale el pan? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Con el sudor de tu frente comerás el pan de la tierra. Pero esa tierra todavía no estaba tan maldita. Luego vienen las 2 maldiciones más, la tierra se debilitó. Y ahora sucedió algo tremendo. Vean la razón del permiso. Vean esto tan interesante. Después del diluvio, ¿qué comía la gente? Después del diluvio, mayormente comían alimentos de origen ¿qué? Animal. Pero ¿qué había pasado con la tierra? Ya había recibido 3 maldiciones. Más la forma que se empezó a comer, eso hizo que sucediera algo. Vamos a ver qué sucedió. Y por eso quiero hablar de esto. Y quiero que entendamos lo que les voy a contar. Porque si entendemos eso, vamos a salir muy motivados a hacer nuestros cambios oportunamente. Porque yo estoy seguro de algo, y es que Dios siempre nos va a enviar mensajes oportunos. Dios nunca te va a enviar un mensaje que tú no puedas comprender. ¿Ok? Y siempre enviará el mensaje que
tú necesitas para tu vida, en el momento oportuno para tu vida. Y por eso quiero que abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente. Y si el Señor hoy nos va a hablar, que sea un mensaje para mí. Pensemos, cuando vayamos a leer la palabra de Dios, ay, este mensaje hubiera sido excelente para fulano. No, este mensaje no era para nadie más, era para ti. Amén. Escuchen esto. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su corazón. ¿Qué vio Dios? Si el hombre vivía 900 años, escuchen bien, 900 años, con orgullo, con jactancia, con prepotencia, con ese espíritu de humillación, de exaltación propia, ¿qué iba a hacer con 900 años? Imagínense lo que iba a causar el ser humano. Entonces Dios permitió, escuchen bien, que la raza longeva, es decir, que viven muchos años, comieran alimentos de origen animal. Primero, ¿para qué? Para abreviar su existencia pecaminosa. Primera razón del por qué Dios permitió que se comiera carne. ¿Cuál es la primera razón? Entonces, ¿alguien quiere aquí vivir menos de 70 años? Menos de 70 años, empiécele a comer carne. Porque esa fue la primera razón por la que Dios permitió que el hombre comiera carne. Ahí dice. Porque cuando el hombre empieza a comer carne, vamos a ver qué sucede. Eso está inspirado. Dice, permitió que comiera para abreviar su existencia. Y pronto después del diluvio, la raza humana, ¿qué pasó? Empezó o comenzó a decrecer en tamaño. ¿Y en qué más? Ay, Señor, ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánta falta nos hacen esos años a nosotros, verdad? Nos hace mucha falta. Es decir, lo que a ellos les sobraba, a nosotros nos falta. Vamos a leer, ¿y qué pasó? El uso de carne afectó también ¿qué? La mente y el carácter del hombre. Pero escuchen atención, hizo que el hombre fuera más que grosero y disminuyó su capacidad moral e intelectual. Hermanos, yo alguna vez tuve que ir a hacer un trabajo se llama trabajo social, cuando estamos haciendo nuestras prácticas, terminando nuestros estudios. Y fui a una región, una vereda en mi país, y estábamos tranquilos cenando cuando de repente escuchamos una pelea entre dos hombres, discusión, hablaban, se estaban insultando mutuamente. Entonces, pues normalmente la gente sale de curiosos, ¿verdad? Hermanos queridos, esa situación era un hombre le estaba reclamando al carnicero porque la carne que le había vendido le salió dañada. Y entonces le estaba reclamando que se la cambiara. Y el carnicero le estaba diciendo que no era, él no le iba a hacer eso. Lo cierto es, el punto llegó a tan terrible grado que el carnicero sacó un cuchillo y con esa ira le daba cuchillo al hombre, lo degolló y lo mató. Pero lo que más nos dejó a todos impactados es que cuando la sangre salía del hombre, el carnicero la agarraba con su mano y se la tomaba. Y entonces, ustedes se pueden imaginar. ¿Qué dice la inspiración divina? Hizo que el hombre fuera más ¿qué? Grosero. ¿Y qué más? Y disminuyó su capacidad ¿qué? Moral e intelectual. Entonces, perdió tres cosas bonitas que los seres humanos originalmente fuimos creados: longevidad, altura
y capacidad ¿qué? Mental. Veamos rápidamente a ver si esto fue verdad. Estas fueron las personas que existieron después del diluvio. Sem, ¿cuántos años nada más? Sem, que fue el hijo de Adán. Después, ¿cuántos años? ¿Y cuántos vivió Adán? Imagínate 350 años en un momento a otro. Y luego seguimos viendo a Set, luego viene Selach, luego viene Eber, y esta es la descendencia de los hijos de Abraham. Y Abraham, que es el padre de la fe, nosotros, ¿cuántos años vivió? ¿Y qué comía Abraham? Cordero, etcétera. ¿Y vivió cuántos años Abraham? Ahora, hasta aquí todavía no se registra enfermedad, pero la descendencia de Abraham, ¿cómo se llamó el hijo de Abraham? ¿Y cuál fue la enfermedad que empezó a manifestarse por primera vez en la historia? Muy bien, ceguera y falta de movilidad. Y esto gracias al consumo de la carne. Yo sé, hermanos, que cuánto diéramos algunos de nosotros aquí, cuánto diéramos, por lo menos para llegar a la edad de Abraham. ¿Sí o no? ¿Cuánto diéramos para vivir 200 añitos por lo menos? ¿Verdad, pastor? ¿Saben? Voy a darles un ejemplo. Cuando yo quiero saber la edad de la hermana o del hermano, yo le digo, hermano, ¿cuántos años tiene? Entonces el hermano me dice, yo tengo 40 años, ¿cierto? Voy a pensar que el hermano, el pastor Orlando, voy a pensar que él es Enoch, o Sed, Adán, Sed, Enoch, Cainán, Mahaleel. Voy a pensar cualquiera de esos, ¿ok, pastor? Tú eres. Y yo soy contemporáneo, voy a pensar que yo soy Noé, parte de la. Oye, Taré, ¿cuántos siglos tiene? ¿Cuántos qué? Así era como se hablaba en aquel entonces. En aquel entonces no se hablaba, ¿cuántos años? Porque eso no cabía en el tiempo, esa frase, años no cabía. Se hablaba era antes alguien decía, yo tengo solamente 2 siglos y medio. Es un niño usted, está empezando a vivir. ¿Ya? Queridos, Dios permitió que el hombre perdiera longevidad, perdiera ¿qué más? Estatura, por eso somos chaparritos, y capacidad mental. Porque si el hombre hubiera seguido con esa fortaleza original, con 900, imagínate, hoy se le permite al hombre vivir 70 años y cuánta maldad no desarrolla. Ahora imagínense ustedes con 800 años. Sin embargo, hay un pueblo elegido que Dios quiere que tenga los hábitos correctos. ¿Comprendimos eso? Es decir, nosotros somos privilegiados por el mensaje que recibimos. Y Dios quiere que nosotros tengamos una alimentación parecida a la de Adán. Y también después. Pero ya saben cuál fue el secreto. Ahora, ahí está. Ahí podemos ver la imagen. Los que empezaron a comer carne, cómo decrecieron de manera rápida. Queridos hermanos, esto es algo muy triste. Es parte de lo que estamos estudiando hoy. ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? La alimentación a lo largo de la historia. Entonces, estamos viendo que de alguna forma Dios permitió el consumo de alimentos de origen animal con un propósito. ¿El propósito se cumplió o no se cumplió? ¿Será que necesitamos comer más para embrutecernos más? ¿Será que necesitamos comer más para bajar más estatura? ¿Será que necesitamos comer más para menguar nuestros años? No, mis queridos, hoy yo a lo largo de mi carrera profesional he encontrado una sola persona. Por allá en un pueblo de México, de Veracruz, una señora que visité me dice, ay, gracias a Dios que lo mandó, dice. Y yo, está bien, porque estoy acostumbrado a que siempre me dicen, ore porque yo me sane, o qué remedio me trae, o dame el tratamiento. Y la señora, yo estaba esperando lo mismo. Y la señora me dice así, me dice, ay doctor, gracias por venir. Dios a usted sí lo escucha. Yo quiero que haga una oración para que Diosito se acuerde de mí. Y yo, ¿qué pasó? Dice, ya no quiero vivir más, ya estoy cansada. Por favor, haga una oración para que yo me muera. Es
en mis años de vida, una sola persona me ha pedido orar para morirse. Una sola persona. Entonces ya me generó interés platicar con la persona. Y bueno, y luego ¿cuántos años tiene? Me dice, es que Diosito se olvidó de mí. Yo tengo 122 años y ya no quiero vivir más, ya estoy cansada. No, pero cuénteme qué has hecho para vivir tanto tiempo. La señora, cerca de su casa pasaba un riachuelo y ella todos los días se iba a bañar con agua bien fría. Y tenía que caminar más o menos como 15 minutos. Y no importara el frío, el calor, ella todos los días caminaba 15 minutos, se bañaba, nadaba un rato y regresaba a casa. Ahí está, vea, parte del agua. La hidroterapia es vida. Ese río es una cascada donde el agua viene enriquecida con los minerales originales de la creación de Dios. ¿Ustedes creen que esa botellita de agua que tomamos ahí nosotros está totalmente enriquecida? ¿Cuántos minerales cree que posee el agua de la roca? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Cuántos? No, un poquito menos, pero eso está por ahí. Estamos hablando entre 66 y 72 minerales los que ofrece la naturaleza. Si yo le hago la prueba a cualquier botella de agua, tiene 3 o 4 minerales. Ustedes toman agua, y no quiero decir que no tomen de esa agua, no quiero decir eso, pero uno toma de esta botellita de agua y lo único que lo hace es ponerlo a orinar. ¿Le ha pasado? Orina y orina, porque en lugar de hidratarlo, porque carece de minerales, de electrolitos, y por esa razón cuando uno toma agua de la naturaleza, de la roca, esa agua lo hidrata. Entonces la señora, ¿por qué vivió tanto tiempo? Porque estaba muy bien hidratada, minerales extraordinarios. Entonces, queridos, ¿vale la pena hoy mejorar nuestros hábitos alimenticios? Vamos a hablar de algo interesante. Escuchen esto. A ver, ustedes a qué lo asocian, porque ya manejamos esto un poquito. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían ¿cómo? ¿Cómo comían? ¿Y cómo bebían? ¿Con qué? Con intemperancia. ¿Qué es intemperancia? Con intemperancia, muchos de nosotros somos muy intemperantes. No solamente en comer y beber, sino también en dormir. O dormimos mucho o dormimos demasiado poquito. O comemos demasiado o comemos muy poquito. Somos demasiado intemperantes. Intemperancia quiere decir que no tenemos control sobre lo que comemos ni bebemos. ¿Qué es temperancia? De lo malo nada y de lo bueno moderadamente. ¿Sí? Dice acá, consumían carne aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Comían y bebían con exceso y sus apetitos depravados eran ilimitados. Se entregaron a una idolatría abominable, se tornaron violentos y feroces y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos por más tiempo. Yo pregunto, ¿la forma en que tú comes afecta tus emociones entonces? ¿Lo que comemos afecta tu calidad de vida? ¿Tu calidad de pensar? ¿Tu capacidad para hablar? ¿Tu capacidad para razonar? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Claro que sí, afecta y drásticamente. Y es por eso que Dios quería que el hombre en algún momento se le permitió, pero que fuera un permiso temporal. ¿Un permiso qué? Pero al ser humano le gustó. Su copa estaba rebosando de iniquidad, de modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a ese pensamiento? ¿Qué dice la Biblia? Que como en los días de así también sería la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaría haciendo la generación antes de que el Señor Jesús viniera? Comiendo, bebiendo, es decir, un desorden, una intemperancia sin límite. Hoy las personas igual son intolerantes, son impacientes, son agresivos, son intolerantes, depravados, sí, aún muchas veces hasta en la iglesia. Es tremendo esto.
Miren, esta historia es de una historia real de una hermana que al terminar el culto se acerca al pastor y le dice: ay, pastor, yo quisiera pedirle un favor. El pastor: ¿para qué está el pastor? Para escuchar las necesidades de su pueblo, ¿verdad? Le dice: claro, hermana, cuénteme, ¿cómo te puedo servir? Dice: ¿qué posibilidad hay que yo pueda vivir en la iglesia? Entonces el pastor se asombra y dice: ¿cómo así? ¿Están pasando por alguna crisis económica, emocional? ¿Necesitan dinero? Porque te puedo ayudar de alguna forma, podemos pedir una ofrenda para que paguen la renta. Dice: no. Mientras estamos en la iglesia, mi esposo es un amor. Me trata de reina, mi amor, mi vida, mis príncipes. Y salimos de la iglesia y dice: se le acabó el reinado. Y entonces ya nos trata con agresividad, nos trata con intolerancia, es muy impaciente. ¿Será que somos así? ¿Será que esa es nuestra forma de ser? No, hermanos, necesitamos ser aquí en todo lugar, personas que glorifiquen el nombre del Señor. Amén. No podemos ser feroces ni violentos, ¿ok? ¿Qué dice acá la inspiración? Y a medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, ¿qué dice? Se olvidaron de Dios y se corrompieron delante de Él. Y así como sucedió en los días de Noé, tendrá que suceder en los días del Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué necesitamos hablar de esto? ¿Por qué hablamos de nutrición? ¿Y por qué hablamos de los apetitos no controlados? ¿Y por qué necesitamos hablar sobre educación nutricional? ¿Por qué? La razón es que nada te ha podido depravar tanto que aquella manera vil por la que se introdujo el pecado en el mundo. ¿Por dónde se introdujo el pecado? Por el apetito. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que tu apetito esté pervertido. Y si él lo logra, no vamos nosotros a poder comprender el hermoso plan de la redención. Y esta noche quise hablar de ello, y mañana les voy a hablar de muchísimos tratamientos naturales, y ustedes van a ver cómo Dios nos va a sanar. Pero primero tenemos que cambiar esto, porque si de repente alguien aquí todavía consume alimentos de origen animal, necesita pedirle al Señor que te ayude a hacer una decisión plena, cabal, y decirle: Señor, yo quiero glorificarte, quiero honrarte, quiero hacer de mi mesa un santuario. Pues si come o bebe, haga todo para ¿la qué? La gloria de Dios. En los últimos 2000 años, en el año 400 y algo, surgió este hombre llamado Hipócrates. Hipócrates existió 400 años antes de Cristo y es conocido en el mundo popular como el doctor o el médico, el padre de la medicina. Y él mencionó una frase poderosa, hasta el día de hoy resuena en la mente de muchos: el hombre en su alma es lo que piensa, en su alma es lo que piensa, y en su ser es lo que come. Pues que el alimento sea tu medicamento. Y aquí vamos a ver algo interesante, hermanos. Resulta que en los últimos 2000 años, la ciencia ha ayudado para muchas cosas, pero también ha ayudado para dañar al ser humano. Y les voy a compartir 3 aspectos importantes. Ustedes cuando van al mercado, ustedes ven eso así. Yo en realidad, queridos, soy un hombre que nací en una familia vegetariana y agradezco a Dios por ello. Nunca he probado carne. ¿Hicieron eso? Y entonces la gente dice: y pollo también es carne, y pescado también es carne. Entonces nada, ni pollo, ni vaca, nada, por la gracia del Señor, nada. Y cuando me saco o hago mi examen de índice de masa corporal, ¿qué creen? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Queridos, cuando ustedes pasan por la tienda y ven eso bien decoradito ahí, queridos, eso no es tan bonito como se ve.
Mahatma Gandhi decía algo tremendo. El hombre era vegetariano y no era adventista. Era vegetariano. Él dijo así: si los seres humanos tuvieran que matar a sus propios animales para comérselos, la mayoría sería vegetariano. ¿Saben por qué? Porque yo sé que la mayoría aquí les da miedo hasta matar una cucaracha, porque nuestra naturaleza no es matar. ¿O sí? No, nuestra naturaleza no es matar. Nuestra naturaleza es administrar, nuestra naturaleza es proteger, nuestra naturaleza es cuidar, ¿verdad? Ahí hay una ranita que por ahí estaba saltando y nadie la ha querido sacar, porque nosotros no somos de eso. ¿Somos de qué? ¿De cuidar o no? De proteger. Fuimos creados con emociones. Y una de las emociones primarias es que tenemos la capacidad de llorar. ¿Por qué lloramos? Porque somos sensibles de alguna forma al dolor ajeno. Les voy a compartir 3 párrafos para que ustedes, si alguien todavía siente deseo de las ollas de Egipto, por favor lo piense esta noche, ¿ok? Y haga una oración y dígale: Señor, te pido que me dé fuerza. Y yo le voy a dar muchas formas para que usted reemplace y puedas estar sano y morir de viejo, pero nunca de enfermo. ¿Les parece bien? Primer pensamiento que les quiero dar. Miren, el comer carne, esto es para nosotros ya hoy, no para el mundo antediluviano. ¿Qué hace? En primer lugar, ¿qué hace? ¿Y qué más? Hoy tremendo. Embrutece las facultades morales. A muchas personas se les dificulta entender el plan de la redención. Se nos va a dificultar comprender las profecías más importantes de la Biblia. Pero ¿saben una cosa? Esto está relacionado con la forma en que comemos. Hay personas que me dicen: no, doctor, ¿yo dónde voy? Y si yo tengo hambre, yo no me pongo a preguntar. No, yo como lo que sea. Necesitamos algo que se llama dominio propio. Y dominio propio es la capacidad de elegir lo mejor aún en tiempos difíciles. Ustedes entran a una tienda, cualquier tienda que ustedes entren, y si llevan sed, lo primero que ustedes pueden ver son aguas. Y yo tengo un lema para mí: de lo peor que hay en el mercado, voy a elegir lo mejor. Entonces hay bebidas azucaradas, hay Coca-Cola, hay sodas, hay alcohol, y hay agua, y hay electrolitos. De lo peor, elija lo mejor. ¿Qué vas a elegir para lo mejor para tu cuerpo? Ok. O también puedes elegir unos electrolitos no con azúcar, y te van a ayudar mejor. ¿Me di a entender? Entonces aprendamos el principio de lo peor, lo mejor. Oh, pero es que usted no ha tenido hambre como la paso yo. No, yo también soy humano, también me da hambre, también viajo. Y viajo por el mundo. Y hay veces que me he encontrado con culturas totalmente diferentes a las nuestras, pero elijo lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cristianos circunstanciales. Somos cristianos de principios. ¿Cuál es el principio de convicción para tu nutrición? Si no tiene principio de convicción, entonces más adelante se presentó un chicharrón y se lo comió. Miren que hace poco tuve el privilegio, voy a llamar privilegio, de estar en un congreso de nutriólogos. Y estábamos todos ahí hablando de nutrición, y a todos nos dieron 25 minutos para exponer un tema que fue asignado para todos. Y yo no sabía si yo era el raro o yo era el que estaba bien. Yo me estaba preocupando. Éramos más de 250 nutriólogos. ¿Y qué creen? Con el respeto de ellos, si alguna vez ven este video, la mayoría de ellos, todos obesos, panzones, y eran nutriólogos. Y yo ¿seré yo el que estoy mal o qué será? Y de repente llegó la hora de comer, nos fuimos todos a comer. Y vuelvo al punto: ¿ustedes creen que tenían comida vegetariana ahí para todos? No, asado, chicharrón, morcillas, embutidos, de todo lo que se come, menos nada bueno. Pero yo pasé
y vi las ensaladas. Así que me serví un montón de ensalada. Había unas papitas ahí como asadas. Agarré las papitas. Había un poco de tofu, agarré. Y fue lo que más quedó. Y de repente pasa un nutriólogo, un colega, y me dice: amebas. Estaba comiendo mucha lechuga. Entonces me dice: amebas. Porque entendemos que la lechuga, si no se lava bien, entonces contiene muchas ¿qué? Amebas. Entonces él me dijo: amebas. Y yo le miré el plato y le dije: certicerdus. Y ya nos dio risa y se fue. Oh, mis queridos, estamos en un mundo donde nos quieren hacer ver que las frutas, las verduras son muy malas. Entonces yo hago muchos tratamientos para las personas, muchísimos, y de repente ustedes me llaman y no les contesto es porque estoy haciendo una regla nutricional o un régimen nutricional. Y estaba dándole una regla nutricional a una señora que tenía cálculos, inevitablemente. Pero dentro de la regla nutricional llevaba espinaca. Me dice: el doctor me dijo que no podía comer espinaca porque esta produce piedras. Y no le prohibió la coca, porque veo que está tomando coca. La coca sí te produce cálculos. ¿Cómo es posible que le permite tomar mucha soda, y la espinaca se la prohíbe? Entonces las prioridades, estamos en un mundo donde las prioridades, si no tenemos claros los conceptos, han cambiado. Y a lo bueno se le llama malo, peligroso. Ojo con la papaya, ojo. Y a lo que es malo, oh, eso es una bendición. Queridos, debemos tener mucho cuidado, ¿ok? Dice acá: debilita las facultades morales, haciendo difícil discernir ¿qué? La verdad. ¿Están cansados? ¿O me permiten terminar? Viví cerca de un lugar donde había muchos pastores de ovejas. Y yo me puse a ver cómo cuidaban las ovejitas y también maltrataban a las ovejitas. Es increíble en realidad por qué Dios nos compara como pastores. Porque la paciencia que tenía ese señor, todos los días a la misma hora sacaba las ovejas, las llevaba al agua, les daba todos los días. Y lo hizo durante 7 años que yo viví en esa zona. Pero al final no me gustaba. Porque el vecino tomaba todo ese tiempo para poder cuidar a sus borreguitos y luego él mismo los asesinaba. Entonces yo un día me puse a ver, porque nunca había visto matar nada en mi vida. Nunca. ¿Ustedes saben qué es nunca? Y entonces de repente iba pasando y estaban sacrificando un borreguito. Hoy, mis queridos, es una cosa, tiene que uno no tener corazón ni alma para hacer eso. El borreguito sabe que lo van a sacrificar. Increíblemente se deja sujetar. El hombre le amarra las manos y él la queda acostadito, y de repente veo cómo se le desgaja una lagrimota al borreguito. Y de esa manera muere. Ni siquiera dice nada, saca su lengua un poquito y ya murió degollado. Es una forma cruel. El hombre le metía el cuchillo y decía: ya le agarré el corazón. Una cosa terrible. La Biblia dice algo muy especial, hermanos. Vea lo que dice la Biblia. La Biblia dice: el justo, ¿qué? El justo, ¿qué? Cuida de la vida de la bestia, mas el corazón de quienes es cruel. ¿Hasta dónde ha llegado el hombre tan bajo que para satisfacer sus apetitos es tan cruel con las bestias? Pero no, yo cuando leí lo que les voy a compartir, yo me alegré un poquito y digo: Señor, ojalá sea pronto esto. Voy a compartirles unos textos de la inspiración que me alegré muchísimo me alegré cuando leí esto. Una gran responsabilidad descansa sobre el hombre en cuanto al trato que da a los animales. El que abusa de las criaturas de Dios porque puede hacerlo con impunidad, será juzgado por esa crueldad. ¿Ustedes creen que como es la bestia, Dios no lo va a tener en cuenta?
No, mis queridos, porque es la bestia, Dios también lo va a tener en cuenta. Y ustedes pueden leer en Patriarcas y Profetas el capítulo donde habla de Balaán y el asna, y ahí da una sentencia tremenda cuando Balaán golpea al asno. Y dice acá algo interesante: va a ser juzgado por esa crueldad. Dios tomará en cuenta toda crueldad ejercida sobre los animales. Entonces, cuando yo leí esto, dije: Señor, gracias al Señor que tú vas a tener en cuenta a esas personas malvadas, porque para satisfacer los apetitos, vea lo que hacen. Pero les voy a compartir dos más, ¿ok? ¿Me permiten, por favor? Dos más, miren. El segundo dice: los animales sufren más de lo que podemos comprender. El que no comprende es el hombre. El hombre se ha vuelto más bruto que las bestias. Perdón la expresión, pero eso estaba escrito y lo vamos a leer. Por esa razón nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Dice aquí, los animales sufren más de lo que nosotros podemos comprender. Si los hombres fueran más misericordiosos, se aproximarían más al carácter de Dios. Aquel que aflige dolor innecesario a las criaturas de Dios no puede ser considerado un hombre justo ante el cielo. Si alguien, lo peor que le puede pasar a una gallina es ser mascota. ¿Saben por qué? Porque luego se la come. Entonces llega la persona y dice: no, ¿y quién la mata? Me pasó en una familia. ¿Y quién la mata? No, yo no la mato. ¿Quién la mata? No, usted. No, yo tampoco. Y finalmente el más valiente, el más cruel lo hizo. El cruel, no el valiente. La Biblia menciona que el impío es cruel. Y nosotros debemos, con nuestro no, ayudamos a proteger. Amén. Sigamos leyendo el último pensamiento. El Señor considera todo acto de crueldad hacia los animales como un pecado. ¿Qué es maltratar a los animales? Y los que cometen tales actos deben dar cuenta en el día del juicio. Entonces, queridos hermanos, queridas familias, esto solamente es para crear conciencia que nosotros somos un pueblo peculiar, un pueblo especial, y hemos sido llamados para dar testimonio aún en la forma que comemos. Amén. Aquí están los borreguitos de cómo son tratados. Es algo muy, muy triste, muy peligroso. Hay una sola muerte que nos genera vida. Vean, toda la comida, todas las muertes son representadas de alguna forma en estas presentaciones. Y toda la persona que coma de esa forma, si alguien come así, entonces a esto se le llama comida rápida. Y la comida rápida, concluyo diciéndoles así: comida rápida, enfermedad rápida y muerte rápida. ¿Ok? Por tal razón nosotros suplicamos que tengamos conciencia y no comamos comidas rápidas. Podemos ser más cuidadosos en lo que comemos. Morir de viejos pero no de enfermos. Las hortalizas, las legumbres, las frutas, los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Y ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural y hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. ¿Somos esos, hermanos? Que Dios nos ayude. Ahora, termino diciéndoles, voy a estar concluyendo ya mi presentación. ¿Ustedes creen? Salmos capítulo 90, versículo 10. Es después de yo leer todo el contexto histórico de la raza humana, los orígenes y lo que representamos, yo leo eso y me da tristeza. Porque por causa del apetito y de no tener control de nuestras emociones, hemos perdido mucho. Perdimos mucho. La Biblia dice: los días de nuestra edad, ¿cuántos son? Pensemos rápidamente. Yo no quiero asustar a nadie, no los quiero asustar. Pero piense en la línea del tiempo. Piense, una línea del tiempo, 30, 40, 50, 60, 65. ¿Qué significa eso? En la línea del tiempo, si tienes 65 años, si tienes 50 años. Si yo tengo 50 años y voy a vivir 70, digo, me quedan 20 nada más.
Y si alguien tiene 65, debe ser consciente que le quedan 5. La Biblia dice los más robustos llegan a 80. Pero ¿cómo llegan a los 80? Ahí menciona, con dolores, con cansancio y con fatigas. Entonces, queridos, seamos conscientes, en otras palabras, que nuestra vida o nuestro paso por este mundo es demasiado corto. Y que en ese poco tiempo que nos queda, que nos resta, es necesario agradar a Dios en nuestra manera de comer. ¿Me di a entender? Si nosotros comemos para complacer, eso Dios me va a perdonar y yo en algún momento voy a cambiar. Querido, ten mucho cuidado porque puedes estar sacando conclusiones fuera de contexto. ¿Ok? Y solo encontramos una sola muerte que nos trae vida. Solo una muerte trae vida. Mis queridos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la única muerte que nosotros encontramos que trae vida y vida en abundancia, vida eterna. Trae vida, trae gozo y trae esperanza. Dios es amor. Dios, el gran guardián del organismo humano. ¿Quién es nuestro guardián? Dios. Debemos cooperar con Él en el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Quién cuida tu cuerpo? Pero yo no puedo cuidar mi cuerpo comiendo de todo. Ni puedo pedir, Señor, por favor, cuida mi cuerpo cuando como de todo. Debemos ser coherentes. Aquí menciona algo interesante. Debemos cooperar con Él en el cuidado de nuestros cuerpos. El amor a Dios es esencial para la vida y la salud. A fin de gozar de salud perfecta, nuestros corazones deben estar llenos de esperanza, amor y gozo. Pero nadie puede tener gozo si es intemperante. Hermanos queridos, hay un párrafo de la sierva del Señor en régimen alimenticio que dice así: nadie puede ser paciente si es intemperante. Nadie puede ser paciente, porque la forma de yo dominar mi apetito, si domino mi apetito, significa que estoy dispuesto o estoy capacitado para dominar cualquier cosa. Pero si no puedo dominar mi apetito, soy impaciente, soy intolerante, así como mencionaba la sierva del Señor anteriormente. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Juan capítulo 6 versículos 51, 52 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. No solamente se trata de cambiar mi forma de comer, de modificar mis hábitos alimenticios. También se trata de creer que Jesucristo me da la fuerza y me da el poder. Y que si Jesucristo toma control de mi vida y de mi vida entera, de mi gusto, de mi paladar, le has entregado el timón a la persona correcta. Y Jesucristo y solamente en Él vas a lograr salir victorioso. Porque no es fácil vencer el apetito, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Amén. Creer en el Señor Jesucristo, mis queridos, es la experiencia más grandiosa que una familia pueda experimentar. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo a las personas que estaban allí, y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, cuando hablamos de salvación, no solamente hablamos de la vida eterna, sino hablamos de la salvación de la esclavitud del pecado en este mundo. Y saben ustedes algo que les voy a decir con mucho respeto y cariño: muchos son esclavos del apetito. Hermanos queridos, meditemos un poco en esto tan hermoso del ministerio del Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En esta noche yo quisiera invitar a los hermanos, si tenemos una debilidad, hemos identificado una debilidad en nuestra vida, en nuestra manera de comer,
en nuestra forma de pensar, vayamos al varón de dolores. Él lo ha hecho todo por ti y necesitas acercarte a Él, a Jesucristo, para que en Él puedas obtener la fuerza necesaria para salir victorioso. Jesucristo lo fue y tú también lo puedes. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Yo leí esta semana una frase que no puedo olvidarla nunca, y cada vez que tenga la oportunidad de predicarla, la voy a predicar. No presumo mi fidelidad hacia Dios, porque siempre le he fallado, pero sí presumo la de Él hacia mí, porque nunca me ha fallado. Nunca me ha faltado. A pesar de que nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se desvía por su camino, pero Él cargó el pecado por nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado y juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. ¿Sabe por qué hizo Él todo esto? Porque te ama. Lo hizo por ti. Queridos, ¿cuántos esta noche estamos dispuestos a pedir al Señor que nos ayude a tener cambios oportunos, a modificar nuestros hábitos y a comer para la gloria de Dios? ¿Cuántos? Vamos a alzar la mano como un voto de aprobación. ¿Cuántos vamos a hacer ese voto al Señor? Jesucristo te va a ayudar, porque Jesucristo abrió los brazos en el Calvario para que tú hoy puedas tener esa fuerza necesaria y salir victorioso en el camino. Amor es lo que se expresó en el Calvario. Amor es cuando yo he dejado a un hombre clavado en la cruz y aún Él me sigue amando. Que Dios nos bendiga y que la decisión de esta noche sea una decisión para glorificar el nombre de nuestro Dios.